buenos días, qué gusto poder estar con ustedes a través de estos medios de comunicación que ahora nos hacen estar cerca, pues recordando la primera iglesia cristiana, así llamada, y así dice Hechos 11:31, que a los cristianos, a los primeros cristianos, a los primeros personas que seguían a Jesús se les llamó por cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, hoy es un día muy especial, hoy es un día de celebración, de fiesta para todos los hijos de Dios en todo el mundo. Hoy en todas las naciones pues estamos conmemorando y celebrando en todo el mundo literalmente de la fe cristiana, y aún hasta los que ni saben dicen pues celebramos Semana Santa. A lo mejor lo hacen sin conciencia, sin nada, pero pues es el día más extraordinario de la fe cristiana. Uno fue el caminar de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra cuando se cumplieron las profecías que venían desde Génesis hasta... Sigue todavía hablando del Cordero de Dios en Apocalipsis, y todo lo que los profetas hablaron se cumplió en una sola persona, que fue la persona del Señor Jesucristo, de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y lo más fuerte que pasó fue el proceso de la muerte, todo el sacrificio que Él hizo para nosotros, porque dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados, que por sus heridas fuimos curados, y que por esas heridas, en esas heridas Él llevó todo dolor y toda aflicción que iba a caer sobre nosotros, que la paz que no la merecíamos, dice que esa paz cayó sobre nosotros porque Él ganó esa paz para nosotros también. Y pues todo esto se cumple, y lo medular de toda la historia de la redención del hombre es la resurrección. Cuando el Señor resucita, cuando el momento de resucitar vence a Satanás, vence a la muerte, vence a los principados, a las potestades que se movían para querer destruir al hombre, y aún se mueven sobre los aires, dice la palabra de Dios, pero no tienen efecto para los que estamos en el pacto, los que hemos sido redimidos, comprados, lavados y cubiertos con esa sangre preciosa. Así es que hoy, cuando el Señor resucita, entonces después de que hubo tinieblas en toda la tierra, después de que se sentía el luto, la sombra de la muerte sobre esos 3 días, de pronto, que es como si el brillo de una nueva luz, de un nuevo día, resplandece, y de hecho la Escritura dice que Él nos pasó de las tinieblas a la luz, y de la muerte a la vida, y de la maldición a la bendición. Entonces todos estos acontecimientos hoy tomaron la vida cuando el Señor, de acuerdo a los calendarios y a los tiempos de los hebreos, en esos calendarios hoy día de la Pascua, hoy es día de la resurrección, el Señor tomó la victoria para sus hijos, para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues estamos celebrando esa resurrección. Ahorita voy a leer la Escritura, solo quiero decirles, aquí está Ezequiel, está Patti, está Linda, Armando, que está, lo ven que se para y que se sienta, ves que está checando que la proyección salga bien, que esté todo en orden, entonces por eso se ven los movimientos. Pero buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué nos pueden comentar de este día hermoso? Ezequiel. Pues que hoy es Semana Santa. Sí. Que pues recordamos que Jesús murió por nosotros en la cruz.
y resucitó. Bueno, Pati. Pues es un día glorioso porque pues las mujeres, ¿verdad? Tenemos el privilegio, ahí que fue María Magdalena, María, la Madre María, fueron al sepulcro y que ya no encontraron nada, ¿verdad? Es la única tumba que hasta el día de hoy está vacía, que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que estuvo todavía con los apóstoles 40 días hasta que ascendió al cielo, y nosotros es el que tenemos el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Armando, Linda. Pues feliz día de resurrección, conmemorando que Jesucristo resucitó en un día como hoy, en un primer día de la semana, y por eso estamos agradecidos, porque en su resurrección también nosotros tenemos vida. Le damos gloria a Dios y de verdad que estamos muy felices, porque este milagro también se cumple cada vez que alguien recibe a Cristo Jesús en su corazón. Y ayer tuvimos la oportunidad de que familiares de nosotros que pues son cercanos recibieron a Cristo en su corazón, y damos el testimonio. Desde la mañana Ezequiel decía: mis tíos van a recibir a Cristo, ¿verdad? Le dije: sí, estamos orando por eso. Y al final del día ellos pudieron recibir a Cristo Jesús en su corazón, al Señor. Y no es que estuviéramos fuera de la calle o anduviéramos fuera de casa, no, son nuestros vecinos de al lado, y pues le damos gloria a Dios porque escucharon el mensaje de la salvación, y estamos muy gozosos porque dice la palabra que cuando alguien se arrepiente pasa de muerte a vida, y el que cree en el Señor Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él aunque esté muerto vivirá. Y el poder de la resurrección es el Espíritu Santo, que aún está en la tierra. Así que pues Él es el que impera, Él es el que gobierna, Él es el que rige, y Él es el que gobierna el reino, el que reina el reino de los cielos, y el reino de los cielos sigue aquí en la tierra. Así que estamos confiados en Él y sabemos de quién viene nuestra fortaleza y nuestra vida. Sí. Linda. Sí, pues de verdad que es un día de gozo, de alegría, un día en el cual las esperanzas muchas veces humanas estaban muertas, pero con el Señor todo es posible. El único que resucitó, nuestro Señor Jesucristo, y si somos hijos, entonces hemos pasado de muerte a vida. Así es que hoy declaramos nuevas noticias, buenas noticias y resurrección, vida de los cielos. Hoy hay buenas noticias. Estamos rodeados de malas noticias todo el día, toda la noche, en las madrugadas. El coronavirus que ahí está, ¿verdad? Las maldades, los secuestros, los homicidios, los robos, los feminicidios, todas esas cosas, y los homicidios también, no solamente de las mujeres, de hombres. Todo eso es un terror para mucha gente, y desde luego para nosotros no pasa desapercibido, pero también en medio de todo esto hay buenas noticias. Él resucitó. Sí. El Señor resucitó para darnos vida. Voy a dar lectura a la palabra en Lucas 24:1. ¿Qué aconteció? Dice, recordando, el Señor fue escarnecido, fue vendido, traicionado por un amigo llamado Judas. Después fue llevado, maltratado por juicios falsos, por falsos testimonios, por falsos testigos. Fue azotado sin misericordia, con crueldad, y después pues fue crucificado entre dos malhechores, y uno de ellos se arrepintió antes de morir, y el otro pues todavía retó al Señor con ese desdén que mucha gente tiene, de si eres Dios, haz esto, haz aquello, o si existes, haz esto, haz aquello. Y el Señor le dijo a ese hombre que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes qué tremenda misericordia? Que en el último momento
el Señor extiende su mano para salvar a la gente. Sí. Tal vez haya gente enferma con problemas ahorita fuertes en su salud. Mira, Dios te puede sanar, pero lo más importante es tu salvación. Sí. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vas a ir? ¿Con Dios o sin Dios? Pues hoy es una oportunidad de reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y dice a los que creyeron en Él, a los que le recibieron en su corazón, dice, les dio autoridad, les dio derecho, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces es recibirlo, es creer lo que estamos recibiendo, eso se llama fe, hacer esos actos de fe, pedirle perdón al Señor y reconciliarnos con Él. Y sabes, ya sea que muramos hoy o que muramos dentro de 50 años o 60, yo no sé, el tiempo de cada quien, pero que lo que sí es seguro es que entonces iremos a la vida eterna. Él muere y el enemigo creyó que lo había vencido, que lo había derrotado, que se había acabado todo para la humanidad, pero él no sabía que al tercer día iba a resucitar. ¿Sabes? Cuando resucita, dice la palabra, vence a la muerte. O sea, la muerte no es aliado del Señor. La santa muerte no es ningún apoyo de Dios. La muerte fue vencida cuando resucitó el Señor. ¿Sí? Entonces, también dice que fue exhibido Satanás, sus demonios, sus principados, potestades, exhibidos públicamente, avergonzados, porque ahora está el poder de la resurrección, el poder de la sangre preciosa. Hablando de la sangre preciosa del Señor, quiero recordarles ese momento tan especial donde dice en Éxodo, cuando dice, y pondrán la sangre en los dinteles de sus puertas, en las ventanas, en las entradas de las puertas, y cuando venga el heridor, así dice la Escritura, Jehová se interpondrá entre el heridor y la casa de los hijos de Dios. Eso es algo tremendo, que cuando viene el heridor, el que quiere maldecir tu casa, tu vida, el que quiere traerles enfermedad, la confusión, la destrucción, dice, separa en medio Dios del heridor y de tu casa, y dice, yo salgo por él en su defensa. Y Dios nos defiende, Dios nos protege, Él mismo nos protege. Así es que también el Señor le dijo a Moisés, dice, haz todo esto y que los hijos de Israel se guarden en sus casas, porque ahí no les va a pasar nada. Se lo estoy parafraseando. Pero dice, no les pasará nada porque Dios hará ver que hay una diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel. Amén. ¿Sabes? Hay una diferencia entre los hijos de Dios. Tu vida debe de dar testimonio de hijo, de hija de Dios, que todo está bajo control, que no hay pánico, terror, aunque están las cosas difíciles, no somos ajenos a eso, pero sí sabemos en quién confiamos. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás alguno, porque el Señor está contigo. Yo quiero leer para escuchar también a los pastores hablar, y después de este momento tan tremendo de toda la victoria que fue la resurrección, pues nos gozamos cuando Él dijo, quiero que hagan la cena del Señor, quiero que hagan la Pascua del Señor, quiero que recuerden todos estos pactos cumplidos hasta que yo regrese. Cada que tengan oportunidad, háganlo. Cada que tengan tiempo, háganlo. Así háganlo hasta que yo regrese. Entonces estamos viendo una mesa con los panes, con el vino que es jugo de vid, jugo de uva, y con la fruta, el fruto de la vid. Y sabes, ya no está el cordero aquí, ya no está un borreguito, ya no está un cordero pues en barbacoa, por así decirlo, porque pues el cordero resucitó. El cordero está a la diestra del Padre, está ahí sentado. Ese cordero es el que ya está aquí con nosotros, el que dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin
del mundo. Entonces vamos a escuchar la lectura y ahorita en Lucas 24:1, si nos los quieres leer, Pastor Armando, por favor. Sí. Hasta el verso 12, por favor. 24:1, ¿no? 24 del 1 al 12. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pues, Pastora Patti, tremendo momento, como dices tú, que las mujeres tuvieron el privilegio, porque pues he oído muchas cosas tan erróneas, tan equivocadas, que la gente por ignorancia, no porque a lo mejor está en su corazón, pero por la ignorancia dicen cosas que no, que Jesús, que la Biblia, que desechaba a la mujer, y que, ¿sabes? Las mujeres fueron las primeras que vieron resucitar a Jesús. Las mujeres eran las que servían a Jesús. Mujeres fueron liberadas de ser apedreadas porque Dios amaba a la mujer, porque el Señor amaba a la mujer. El mismo Jesús le daba una honra a su madre terrenal, a María, dándole un lugar. Se le encargó a Juan, le dijo: te encargo ahora va a ser como tu mamá, y tú vas a ser como su hijo, para que la cuides así como le he cuidado yo. Y el Señor siempre tuvo cuidado. Tenemos la historia de Esther, que fue usada para salvar a su pueblo en sus tiempos, y que ganó el primer concurso de belleza, y está en el mundo, fue con la reina Esther. Y también pues vemos a Débora, una mujer que como no se levantaban los hombres, pues Dios levantó una guerrera tremenda. Pero vemos mujeres como Ana, que desataron el favor de Dios a través de la oración. Algo tremendo, Dios amando a la mujer. Vemos a las mujeres en los tiempos de los profetas Elías y Eliseo, viudas, desamparadas, sin quien las protegiera, y cómo Él les dio el sustento sobrenatural, cómo les dio el pan, cómo les dio el aceite para que vivieran de todo eso. Como tantas mujeres como Rahab, que se había dedicado a la prostitución. Un día llegaron los espías y ella dijo: yo sé que Dios está con ustedes, yo sé que Dios les va a entregar Jericó, les va a entregar toda la tierra, y yo solamente les pido, yo los voy a esconder, pero les pido que se acuerden de mí cuando Dios les dé la victoria. Y ellos le dijeron: pon un cordón de grana roja, que significaba pues la sangre del cordero en los dinteles. Y cuando todos los soldados y toda la gente de guerra vea eso, nadie les podrá tocar. Y no solamente no les tocaron, sino que rescataron. Dice que ella fue rescatada con toda su familia, con sus padres, sus abuelos. O sea, ella desafortunadamente tenía que usar ese oficio, no porque le gustara, sino por la necesidad que había, el hambre, la miseria, todo lo que acontecía. Pero como el Señor la dignificó, la honró, la levantó. Por eso, tú que me escuchas, que has escuchado cosas que no son ciertas, leamos la Biblia juntos y veamos cómo Dios amaba a las mujeres, como en el Nuevo Testamento dice: y venían todas las mujeres que servían a Jesús con sus bienes, parte de sus bienes pues eran sus ofrendas,
traían comida para la gente que predicaba, donde se predicaba, también sus bienes eran sus atenciones, sus cuidados al ministerio, a los apóstoles. Vemos como una mujer le hizo una casa a un profeta, un cuarto en su casa, con su esposo le hicieron un cuarto, y como ese profeta habló y le profetizó que en un año iba a tener el bebé que tanto deseaba, y vino ese bebé, y la mujer ha estado en el corazón de Dios siempre. La mujer de Proverbios 31, Pastora Pati, ya estoy hablando de más cosas que les corresponden a las mujeres, pero me emociono mucho de cómo el Señor ama a la mujer y cómo tiene cuidado de ella. Y aquí hay un evento especial. ¿Qué platican los Pastora Pati? ¿Qué es lo que sucedió? Pues dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué tremenda palabra, porque estaban buscando el cuerpo de Jesús, pero ya no estaba ahí el cuerpo, porque él había resucitado, y por eso le decían estos hombres, ¿verdad? De vestiduras blancas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sabes? Esa es una palabra que tiene que llegar a nuestros corazones, que Él vive por los siglos de los siglos, que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Dice en la oración que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros, y Él seguirá, dice, y no los dejaré huérfanos, estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Qué maravillosa es su palabra, ¿verdad? Saber que no estamos huérfanos, que no andamos errantes en la vida, que su resurrección fue la victoria dada en la cruz del Calvario para todos sus hijos, y gloria a Dios por esa resurrección, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, ¿verdad? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día, ¿verdad? Entonces eso ya lo había dicho, y ellos lo vivieron, y nosotros lo seguimos viviendo, ¿verdad? Porque más bienaventurados son los que no vemos y creemos, ¿verdad? Entonces, pues eso es, pastor, la resurrección. Sí, qué tremendo. Pastora Linda dice en el verso 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué importancia tiene el recordar las promesas, la palabra? Platícanos un poco. Pues la verdad, cuando las mujeres, allí dice, recordaron sus palabras, creo que es un llamado de atención también a nosotros, ahora que estamos en este tiempo, porque ¿qué promesas Dios nos ha dado? ¿Qué promesas Dios te ha dado a ti, como joven, como esposa, como esposo, como hijo, como madre, como padre? ¿Qué promesas tú oras cada día? Estas mujeres dice que se acordaron de las palabras que el Señor les había dicho. Y yo creo que hoy es un día de resurrección, de que a lo mejor sueños que Dios te había hablado, promesas que a lo mejor tú decías, no, pues ya ni las voy a alcanzar, se me hace que eso no era para mí, era para el de al lado, la que estaba enfrente o el que estaba atrás de mí ese día que predicó el pastor. Pero el día de hoy, yo creo que así como esas mujeres, hoy el Espíritu Santo va a traer a memoria a cada uno de nosotros las promesas que Él nos ha dado, y que a lo mejor todavía no las hemos visto cumplidas, pero no porque el Señor no las quiera cumplir, sino porque tal vez no era el tiempo. Y cuando allí dice que ellas recordaron, o sea, ya vieron la promesa cumplida. Así es que hoy declaramos promesas cumplidas, promesas entregadas en nuestras manos. Pues queremos darles un saludo a todos los que están conectados y se siguen conectando en el Facebook, y que van a ver después el video. Ya va a estar en YouTube, va a estar por WhatsApp, se va a mandar a diferentes grupos que tenemos. Pero qué bueno estar hoy juntos, siendo bendecidos. No contestamos ahorita porque estamos concentrados en la palabra, pero al ratito empezamos a contestar. Dejen sus peticiones de oración. Quiero que estés contento, feliz, que le digas al que está a tu lado: hoy hay buenas noticias para ti.
Hoy hay buenas noticias para ti. Jesús resucitó. Venció a la maldición, la enfermedad, la muerte, la pandemia. Vamos a ver algo glorioso y sobrenatural en estos días. Y todo el mundo sabrá y dirá, ¿verdad, Carolina? ¿Verdad, mamá? Que sí. Y todo el mundo dirá y sabrá que fue el Señor el que intervino, porque muchos reyes de la tierra y su pueblo reconocieron que solo Él tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Acuérdate de las palabras de Dios. Acuérdate de las promesas de Dios. ¿Qué nos puedes decir de esto, Pastor Armando? Antes de continuar con este comentario, nos hacen las observaciones de que hay diferentes cortes durante la transmisión. Esto tiene que ver por una situación de que, gracias a Dios, son muchas las personas que se conectan para ver servicios en vivo alrededor del planeta. Y pues bueno, el servicio en Facebook se satura, mucha gente está conectada al momento. Y aunque nosotros tenemos aquí la red a un costado del celular, pues bueno, no es una cuestión técnica de nosotros, es una cuestión de la página. Recordar las promesas del Señor es importante. De hecho, el Señor en cada momento nos hace saber y nos hace énfasis en que llevemos su palabra. En un momento de donde Él estaba enseñándole a los hijos de Israel los primeros mandamientos, les decía que debían tenerlo presente en todo lugar, que lo tuvieran en las paredes de sus casas, que lo tuvieran en la entrada de su casa, aun que lo tuvieran cada parte de lo que ellos visten o de su indumentaria, de su ropa. Recuerdan, ustedes han visto por ejemplo que algunos rabinos tienen como una especie de lienzo alrededor de su cuello y que tienen nudos. Cada uno de esos nudos representan los mandamientos del Señor. La palabra de Dios dice en Proverbios que no nos olvidemos de la misericordia y de la verdad, y que las atemos a nuestro cuello y que tengamos presentes las maravillas del Señor. Algo que la gente está incurriendo hoy en día como un problema es que se está enfocando mucho en lo que posiblemente sucederá, y hablan de perspectivas económicas, hablan de perspectivas de salud, hablan incluso de perspectivas sociales o internacionales, y la verdad es que empiezan a caer en un estrés, empiezan a caer pues en tristeza, a veces en ansiedad porque no saben lo que va a suceder. Pero hay un salmo en la Biblia que dice que recuerdes las bondades del Señor. Alma mía, bendice al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuenta tus bendiciones. Hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza, hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Hoy tenemos el gozo, hoy tenemos su reino con nosotros. Qué bendición es saber que formas parte del reino que se ha establecido para nunca quitar, un reino que jamás será conmovido. Y este reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Recordamos que somos ciudadanos del reino, recordamos que aunque no estuvieran papá y mamá, el Señor está ahí para recogernos. Recordamos que Dios nos da sabiduría, nos da gracia, nos da entendimiento. Recordamos que Dios nos da provisión. Hay promesas de provisión, dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. También dice la palabra de manera profética: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y podríamos enunciar muchísimos más. Dice: el que saciare será saciado. No olvides, a lo mejor muchos están acaparando ahorita y no están dando, están guardando para sí, pero ten la oportunidad. Esta semana también le hablamos del Señor a un cartero que llevó correspondencia a la casa, y es un señor que ya tiene cerca de 75 años, cartero, y aún vive su mamá de 98 años. Wow. Pudimos bendecirle, y sabes, cuando le dijimos: espérenos, tenemos algo para usted, y nos metimos, y
juntamos lo más que pudimos para darle 2 bolsas de despensa. Se puso a llorar de felicidad y de sus palabras él dijo: no cabe duda que Dios es bueno. Muchas gracias, y soltó lágrimas. Dice: no me lo esperaba, pero no cabe duda que Dios es bueno, y recibió a Cristo en su corazón. Entonces somos bendecidos, saciemos para que seamos saciados, y recordemos que las promesas del Señor se cumplen. Sí, gracias a Dios. Pues termina diciendo entonces, después de que se acordaron de sus palabras: hoy, este es un rema muy especial para esta mañana. Recuerda las promesas. Hubo hombres, adelantito sigue la historia, vas a ver que se le apareció a algunos de sus discípulos en el camino de Maús, y ellos se les habían olvidado todas las palabras. Que en la crisis no se te olviden las promesas, por favor. Que en este tiempo no se te olvide la palabra, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará y Dios lo cumplirá. Dice el verso 9: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Tanto tiempo andar con el Señor para que ahora no las creían. Ahora no estamos condenando, no estamos juzgando, simplemente hay cosas que debemos de imitar de los apóstoles, pero hay cosas que son como de testimonio para que no se repitan en nosotros. Dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y ahí empiezan unas historias que también tú puedes seguir leyendo, de varias apariciones, de a mucha gente, de a poca gente, de a Tomás cuando decía: yo hasta que no vea que entra mi dedo en su llaga voy a creer, y de repente voltea y ve al Señor y le dice: aquí está, mete tu dedo en mi llaga, mete en mi costado tu mano, aquí está. Y entonces él se hincó y dijo: Señor mío y Dios mío. Hoy tenemos el privilegio de festejar esa resurrección. Amén. ¿Sabes? Nadie sabe el cumpleaños de Jesús. Unos inventan que la Navidad, otros que en junio, otros que cada quien. No importa cuándo nació. ¿Sabes cuál es la verdadera Navidad? Cuando nace en tu corazón, cuando nace en tu vida, cuando viene por primera vez a tu corazón. Entonces, pero la resurrección sí sabemos qué día fue. En los tiempos de la Pascua, cuando pasó la Pascua, en los días de la fiesta, al tercer día resucitó. Es hoy, es hoy en el calendario hebreo, y es hoy la fiesta que estamos haciendo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Se emocionó mi chiquita Carolinita. Bueno, pues también algo que me llama mucho la atención es que el ángel, Pastora Linda, llega y dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí. Qué tremendo, ¿no? Sí, porque yo creo que es una condición también, es natural en el hombre a veces el recordar el pasado, lo feo, lo muerto. A veces dice, hay un versículo en Job, es muy bonito, dice en el capítulo 12, dice: recordarás tu miseria o tu sufrimiento como aguas que pasaron. Y a veces, como seres humanos, nos encanta, es fuerte la expresión, pero a veces en psicología lo vemos, cuando les gusta estar abriéndole herida, y cuando allí la verdad vemos que la gente buscaba, o ahí le dice los ángeles: no busquen entre los muertos. Es una llamadita para nosotros: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás otra vez contemplando tus logros anteriores? ¿Estás viendo lo que Dios ya hizo ayer? ¿Sabes? Aquí es como un empuje, una forma en la cual los ángeles hoy nos dicen:
hey, vienen cosas nuevas, viene vida. Ezequiel 37 dice la palabra del Señor que era un valle de huesos secos, en gran manera. A lo mejor no podemos negar las situaciones difíciles, no, porque si no estaríamos un poquito como zafados, ¿no? Decir, no, no está pasando. Sí, sí está pasando, pero ¿a quién le creemos más? ¿Lo que vemos o lo que Dios nos ha prometido? No busquemos entre los muertos, no busques entre tus sueños ya muertos. El día de hoy Dios nos está llamando a que podamos dar ese paso de fe y decir, no lo estoy viendo, pero en mi espíritu sí lo veo y viene la vida porque tú has creído, has orado, pero sobre todo has declarado la palabra de Dios. Es bien importante eso. La palabra de Dios trae vida y vida donde, ahora sí como los huesos que estaban bien muertos. Nuestra familia es un testimonio de que Dios ha sido bueno y bueno todo el tiempo. Ayer ya pasó, nos enfocamos a lo que viene y el porvenir. Vienen cosas grandes. Mientras buscan en su Biblia, todos los que estamos aquí y ustedes también, en 1 Corintios 11, 23, el apóstol Pablo habla algo que me llama mucho la atención. Porque de los discípulos del Señor, el único que no conoció físicamente a Jesús fue Pablo. 1 Corintios 11, 23. El único que no conoció físicamente al Señor fue Pablo, pero cuando era Saulo de Tarso, sí tuvo un encuentro con él. Cuando vino un resplandor en mediodía en el desierto, imagínense, el sol del desierto es un solazo que todo se ve, no hay sombra. Y todavía vino una luz más fuerte que la luz del desierto cuando se le apareció a Saulo de Tarso. Y entonces fue cuando le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él nada más hizo dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¡Wow! Que tuviéramos de esas conversiones, de que conoces al Señor y te dices, ya, estoy dispuesto a seguirte, ya, nomás dame las indicaciones, ya. No entendí. No le dijo, ¿por qué vienes así? ¿Por qué apareciste en una luz? ¿Y por qué pasan esto? ¿Y por qué hay hambres en la tierra? ¿Y por qué hay...? Nomás le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Sabes? El Señor sabía que Saulo era una persona con determinación. De esos hombres y mujeres quiere el Señor con determinación. Radicales, que digan, dejo al mundo y sigo a Cristo. Y Pablo tuvo ese encuentro. Pero después expresó varias veces que había tenido... habló de un hombre que había estado en el tercer cielo. Muchos teólogos dicen que él era mismo hablando de él mismo, de esa experiencia con el Señor, y en algunas ocasiones el Espíritu Santo le habló a Pablo para dirigirlo en lo que tenía que hacer, pero también aquí dice en el verso 23. Pastora Patti, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Sí, 23, ¿hasta cuál? Hasta el 25. Muy bien. Hasta el 26. 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiéndole dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo beberéis en nombre de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué tremendo, porque donde yo les digo que me llama la atención es el 23, que dice, yo recibí del Señor. O sea que nos da a entender muy claramente que él tuvo un encuentro con el Señor donde el Señor le ministró la cena personalmente. Dice, yo recibí del Señor, no dijo, me enseñaron los discípulos. No. Así como se me apareció en el desierto, así el Señor vino a mí y recibí de él lo que yo también les voy a enseñar a ustedes.
que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan, ¿sí? Entonces tenemos el pan aquí en la mesa, lo vamos a ir partiendo y con un solo pan será suficiente para todos. Y dicen que lo partió. Tomen su pedacito. Es un pan. ¿Qué simbolismo? El Señor lo dijo, dice: yo recibí del Señor Jesús. ¿Qué enseñó el Señor Jesús la noche de la cena del Señor? Dice que esa noche estuvo con sus discípulos y les dijo: cuánto he anhelado tomar esta Pascua con ustedes. O sea, tomar la Pascua era recordar las promesas de los dinteles de las puertas, del Cordero sacrificado y del cumplimiento de la redención y la salvación. Ahora, después de cientos de años o miles de años, se cumple en Jesús y dice: se esperé este tiempo, pero lo esperaron los ángeles, lo esperó el reino de Dios, y fue una bendición cuando les enseñó que su cuerpo iba a ser partido. Dice esto: cuando ustedes partan el pan van a recordar cómo mi cuerpo también fue partido. Dice: y lo van a comer porque es como la palabra entrando a nuestros corazones, es haciendo el pacto con Dios. Dice: pero también van a tomar el jugo de la vid, que simboliza mi sangre. No que sea la sangre de Jesús, sino que simboliza su sangre, para recordar que por esa sangre fuimos sanados, fuimos salvados, fuimos comprados, fuimos redimidos. Redimir es volver a comprar lo que era mío, ¿sí? Como los esclavos se vendían porque había necesidad, pero después el hombre de la hacienda amaba tanto a ese esclavo que se volvía ya en parte de su familia, que iba y lo redimía, lo compraba nuevamente de la esclavitud, y el redimirlo también le daba una boleta de ser libre, ya no ser esclavo. El Señor nos rescató de ser esclavos del pecado, de ser esclavos de la maldad, de las maldiciones. Dice: esto simboliza mi sangre y simboliza mi carne. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo les pido que todos tengan un pedazo de pan y jugo de uva. Si no tienes a la mano el jugo de uva, pues algún jugo que tengas, porque lo vamos a hacer simbólico, aunque les estuvimos diciendo que tuvieran el jugo de uva, pero todos vamos a participar. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió. Tenemos que dar gracias por el pan, por los alimentos y por el pan que el Señor nos dio a través de su cuerpo. Y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego dice que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es? Que anuncias la muerte, la resurrección y el poder de Dios. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, o sea, ya se fueron con el Señor. Pero ¿sabes? Dice: examínese cada uno así. Pues yo no tengo mucho que examinarme, la verdad. Yo reconozco que soy pecador, que cometo errores, que sigo teniendo actitudes y palabras que puedan ofender a personas, y que pueda también en mi interior de pronto se cruzan pensamientos que no son dignos del Señor. Pero en todo eso yo le pido perdón al Señor, yo me pongo a cuentas con el Señor, yo le pido perdón a la gente que pude haber
ofendido y que tengo la oportunidad de hacerlo y pedirles perdón también. No quiero nada, no quiero tener nada contra nadie, ni que nadie tenga nada contra mí. Entonces, dice, examínese cada uno de vosotros. Vamos a tener un minuto para poder orar. Ora ahí a donde estás y pídele perdón al Señor si tú reconoces que también ha estado el pecado en tu vida y que no has hecho lo bueno delante de Dios o lo que le agrada a Dios, o has hecho lo que no le agrada a Dios. Pero hoy es el momento de pedirle perdón para ponernos a cuentas y entonces poder participar de la cena para no comerla indignamente. Ora y yo, si tú gustas, te voy a guiar en una oración. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por tu muerte, pero por tu resurrección, Señor. Te doy gracias por ese día glorioso que te levantaste para vencer a Satanás y vencer a la muerte y vencer a las maldiciones y vencer a todas las plagas y tumores de los egipcios que nos correspondían por la maldad, pero tú los quitaste y los borraste con tu sangre preciosa. Te pedimos perdón, Señor. Recibe, Señor, nuestro perdón, acepta nuestro perdón, Señor, y gracias, Señor, porque ahora que tú nos has perdonado te podemos decir bienvenido a nuestra vida, bienvenido a nuestra casa. Hoy la iglesia es en las casas, como en los primeros años. ¿Se dan cuenta qué bendición? Hoy tienes la oportunidad de tomar una Biblia y enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Como ahorita Ana Carolina atenta, tal vez dices es una bebé, no entiende nada, pero en su espíritu está recibiendo la palabra de Dios, su unción, su herencia espiritual y familiar de generación en generación. Y lo mismo vas a hacer tú en tu casa. Todo lo que hables, todo lo que digas de la palabra va a tocar el corazón de tus hijos. Amén. Y hoy esto lo único que sirvió fue afirmar a muchos que no estaban afirmados, a que regresaran muchos que habían sido extraviados y también a dar una oportunidad a muchos que no habían tenido la oportunidad de recibir al Señor en su corazón. Así es que tomemos el pan. Pastor Armando, si quieres orar por el pan. Y dice, después de haber dado gracias, lo partió y comió con ellos. Amén. Amén, claro que sí. Dice la palabra del Señor en el versículo 24, un poquito antes dice, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Vamos a dar gracias al Señor y es importante que lo comamos porque eso es un acto de fe y eso es un acto donde nosotros estamos creyendo que así como cuando lo comemos y ya forma parte de lo que nutre, forma parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, sabes, también así la vida de Dios. Y hay diferentes doctrinas, diferentes sectas donde simulan o creen que hacen la cena del Señor, pero solamente se pasan la charola de mano en mano como para reflexionar, pero no la comen. Y esto no debe ser así. La Biblia dice, comed. Demos gracias a Dios y comamos juntos. Amado Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos porque así como tú añorabas esa última cena con tus discípulos, no solo estabas pensando en tus discípulos, Señor, estabas pensando en los millones de vidas que serían alcanzadas, Señor, por ti, y que recordaríamos tu pasión, recordaríamos tu obra, recordaríamos tu resurrección y recordaríamos tus bondades. Gracias porque en tu cuerpo tú llevaste la aflicción de todos nosotros, Señor, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor,
porque como cordero enmudeciste tu boca, y porque en tu llaga, la llaga de este cuerpo partido y molido, todos fuimos curados, Señor. Y en ti, Señor, tenemos una nueva vida, y los que están en ti, como dice la Escritura, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gracias porque en Cristo Jesús, en tu cuerpo, en ti, Señor, todo es nuevo. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Pueden comer. Después dice que habiendo tomado la copa, dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre. La sangre, pues, que nos redimió, que nos compró, ya lo hablamos, ya lo dijimos. Dice que por vosotros es derramada para que sean rescatados, salvados, redimidos, para que esta sangre es el pacto. Alguien me decía: es que yo hice un pacto con Satanás, es que hice un pacto con la muerte. Esos pactos se rompen con un pacto mayor, y el pacto mayor es la sangre del Señor Jesucristo. Es la sangre sobre todo pacto. Entonces tú puedes romper todo pacto que hayas hecho consciente o inconscientemente, y ahora tener la oportunidad de beber la sangre de Jesús en el nuevo pacto. El pacto que te guarda, te cubre, te bendice, te salva, te rescata, te redime, te da herencia. Pastora Patti, ¿podrías orar por el vino, por favor, el jugo de la vida? Sí. Estaba leyendo que en Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y se cumple en el 11:25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Cada que bebemos el vino estamos recordando esa sangre preciosa que dio la cruz del Calvario. Esa cruz porque nos perdonó, esa sangre preciosa que nos perdonó, esa sangre preciosa que nos lavó, esa sangre preciosa que nos dio una nueva vida, esa sangre preciosa que es el nuevo pacto, que somos hijos de Dios. Él no merecía haber dado su vida y derramar esa sangre preciosa, porque Él era justo, Él nunca pecó, aunque estuvo con nosotros, nunca pecó. Pero gracias a Dios, porque esa sangre también nos redimió. Somos redimidos, somos comprados nuevamente a precio de sangre, que eso nunca se nos olvide. Gracias amado Jesús, gracias precioso Padre Celestial, gracias Jesús por la obediencia al Padre, por haber derramado tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Esta sangre, Señor, es el nuevo pacto que nos has dado como hijos, para redimirnos de toda maldad, para darnos vida en abundancia, vida eterna. Y gracias porque es para recordar que estamos esperando, que estamos anunciando tu venida. Gracias, Señor Jesús. Y lo hacemos con acción de gracias, pero también lo hacemos con revelación del Espíritu Santo, agradeciéndote ese sacrificio, agradeciéndote esa resurrección, agradeciéndote que lo hicieras por amor a la humanidad. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Podemos beber el vino. En nombre de Jesús. Pues hay fiesta hoy en el cielo y en la tierra, porque Él vive, Amén. porque Él resucitó. Tú y yo somos hijos del pacto, Amén. herederos de las promesas de Dios. Acordaos de las palabras que Dios te dio. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este servicio poderoso del Señor. Y el martes
10 de la mañana, 11 de la mañana, las mujeres tendrán su meditación aquí con Linda, con la pastora Patti. Y el jueves tendremos la reunión normal. Y el domingo vamos a estar dando un saludo de bienvenida, pero vamos a tener un mensaje que pude grabar en Centro de Vida Lomas. Lo vamos a poner inmediatamente después porque creo que es un mensaje poderoso que vamos a estar escuchando ustedes y yo mismo, y vamos a ser edificados nuevamente. Estén en contacto por las redes sociales con nosotros, el YouTube, el Face, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp que tenemos. Si alguien quiere entrar a nuestros grupos de WhatsApp, solo tienen que marcar 722-186-34-56. Lo repetimos, 722-186-34-56, y te estaremos mandando información, materiales para estudios bíblicos, sugerencias de alabanzas, de reflexiones, materiales, libros, películas, lo que necesites. Solo contáctate con nosotros. Nos despedimos de todos ustedes. Bendiciones. Que Dios les guarde en todo tiempo y en todo momento. Dios los bendiga.